Bueno, muchas gracias por la invitación y por la presentación. La idea es que revisemos durante esta presentación algunos conceptos claves mínimos. Por supuesto, este es un tema que es bastante extenso, así que tampoco para que no se queden dormidos y que esto no lleve horas y horas, voy a tratar solamente algunos puntos. Primero, ¿por qué tenemos que suplementar a estos pacientes? Segundo, ¿qué es lo que se recomienda actualmente? Ver si lo podemos lograr y por último, si serán o no tan adecuadas las dosis también que nos están recomendando actualmente ocupar. Partiendo primero entonces, ¿por qué suplementar? Antes de la cirugía, y que este es un tema que antes no era muy conocido, que ahora en el fondo se ha difundido más, a nosotros nos inquietó hace un par de años atrás ver cómo estaban estos pacientes antes de operarse. Este es un estudio que publicamos el año pasado, en el cual evaluamos a mujeres, que si ustedes se fijan, eran bastante jóvenes, con una edad promedio de 36 años, con un índice de masa corporal de 43,1 en promedio, y evaluamos un poquito más de 100 mujeres. Dentro de sus hábitos alimentarios previos, destaca que consumían más o menos 2.800 kilocalorías. Si ustedes se fijan, la distribución porcentual de los macronutrientes era bastante adecuada, un 55% de hidratos de carbono, que después no podría hablar más de la calidad, pero por lo menos el porcentaje estaba dentro de las recomendaciones, con casi un 14% de proteínas y alrededor de un 33% de lípidos. Sin embargo, a pesar de que esta distribución macro se veía relativamente bien, cuando evaluamos la ingesta de micronutrientes, habían por lo menos 3 que eran deficitarios en su ingesta: el hierro, el calcio y la vitamina D especialmente, que correspondía a un 21% de la ingesta recomendada para esta población. Y bueno, uno podría decir las encuestas tienen un montón de sesgos, problemas, por lo tanto, ¿qué tanto le podemos creer a una encuesta? Porque estos son datos obtenidos a través de un registro alimentario. Cuando se hicieron determinaciones para evaluar los micronutrientes que evaluamos en las ingestas, se vio que más o menos un tercio de los pacientes no tenían ninguna deficiencia, pero la misma cantidad tenía por lo menos deficiencia de alguno de los micronutrientes que nosotros evaluamos, y si bien fueron casos extremos, hubo pacientes que tenían hasta 7 deficiencias antes de operarse. Por lo tanto, es un tema prevalente. Yo cité este estudio porque lo realizamos acá con mujeres chilenas, obviamente, pero es una realidad que se ha ido viendo que es bastante universal. Eso antes de la cirugía. ¿Qué pasa después de la operación? Como ustedes saben, dependiendo del tipo de cirugía, vamos a tener cambios mayores o menores a nivel anatómico, y también vamos a tener cambios en la alimentación, que nosotros, por supuesto, es uno de los objetivos que buscamos con este tipo de intervención. Por supuesto, estos pacientes van a disminuir la ingesta. Este es otro estudio que publicamos ya hace más años atrás, hace como 5 años, en el cual hicimos un seguimiento prospectivo de aproximadamente 40 mujeres, la mitad aproximadamente sometidas a gastrectomía en manga y la otra mitad a bypass gástrico, y la seguimos desde el preoperatorio hasta el mes 24. Y acá lo que nosotros vimos en relación a la ingesta, micronutrientes me voy a enfocar principalmente, la ingesta de zinc, hierro y cobre, que estaban en los valores de acá, que eran más o menos cercanos, o algunos un poquito bajo las recomendaciones, bajaron en forma significativa el sexto mes postoperatorio, ¿ya? Estos 3 micronutrientes que fueron los que evaluamos en este estudio, los pacientes ingieren significativamente menos al sexto mes de la operación. Esto es solamente dieta, no incluye suplemento. Sin embargo, si vemos más alejados en el tiempo, la ingesta, si bien uno podría ver que los valores absolutos son menores que en el preoperatorio, no alcanzaban a ser diferentes en forma significativa con la ingesta preoperatoria. Sin embargo, estos son pacientes que tienen cierto sesgo, en el sentido que son pacientes que están siendo seguidos, que tienen controles periódicos y que por lo tanto probablemente la calidad de su alimentación sea mejor que el de un paciente estándar, por llamarlo de alguna forma. Por otro lado, se producen cambios también a nivel de la anatomía, como habíamos comentado. Este es un esquema bastante simple y es solamente para recordar que, como ustedes bien saben, que si bien la mayor cantidad de micronutrientes se absorben a nivel de duodeno y ayuno proximal, hay algunos nutrientes que se absorben a nivel gástrico, que son la minoría, dentro de ellos está el cobre, pero además el estómago es muy importante por la producción de ácido clorhídrico, que da una acidez que nos va a permitir absorber bastante mejor varios micronutrientes, y por lo tanto, si tenemos removida parte del estómago, eso también va a influir, aunque no toquemos en el fondo del intestino,
en la absorción de algunos micronutrientes. Y en relación a la absorción, quería presentarles algunos trabajos para que ustedes vean cómo se afecta la absorción después de este tipo de cirugía en los pacientes. Acá tenemos un estudio en el cual vimos absorción de hierro. En este primer gráfico son solamente pacientes, mujeres en este caso, sometidos a un bypass gástrico, y se determinó qué porcentaje de hierro absorbían antes de la operación, en el mes 0, al sexto, al mes 12 y al mes 18 después del bypass gástrico, a partir de una comida estándar. Y ustedes pueden ver que si bien la absorción era alrededor de un 10% en el preoperatorio, esto baja más o menos a 1/3 al sexto mes y no se alcanza a recuperar al año y medio después de la operación. Al ver el porcentaje de absorción a partir de un suplemento, que se ve aquí en el gráfico en el B, también podemos ver el mismo fenómeno. Por supuesto, el suplemento se absorbe mejor el hierro que a partir del alimento y baja también más o menos a 1/3, manteniéndose la tendencia hasta el año y medio de seguimiento. Después nosotros quisimos evaluar no solamente el bypass gástrico, este es un estudio posterior en el cual también vimos pacientes sometidos a gastrectomía en manga y vimos absorción no solamente de hierro total, sino que de hierro M y de hierro no M. Al ver el porcentaje de absorción de hierro M en este gráfico, acá está gastrectomía en manga y acá está bypass gástrico, podemos ver que en ambos casos disminuyó en forma significativa al año de la operación en relación al preoperatorio el porcentaje de absorción de hierro M. Y lo que es muy interesante, y que eso quiero que quede en el fondo un poco como concepto, uno siempre dice el bypass que produce tanta mala absorción, la gastrectomía en manga sería bastante menos. Acá lo que nosotros observamos, por lo menos hasta el año de la cirugía, es que bajan en la misma magnitud y no hay diferencias entre cirugías. Y pasa exactamente lo mismo con el hierro no M. Gastrectomía en manga, bypass gástrico, disminución significativa al año, sin diferencias entre tipo de operación. Y este es otro estudio que nosotros lo publicamos también hace unos años más atrás, que va en relación a la absorción de zinc, que podemos ver que también, al igual como se produce después de la cirugía con el hierro, disminuye en forma significativa el sexto mes, pero por lo menos en este grupo de mujeres vimos que al mes 18 se aumentaba en forma significativa en relación al mes 6, pero no alcanzaba los valores del nivel preoperatorio. Ya, por lo tanto, por lo menos hasta el año y medio en el bypass gástrico se produce una disminución significativa de la absorción de zinc. Y este es un trabajo que presentamos en un congreso de la Chinumet hace un par de años atrás, que está siendo procesado todavía para ser publicado, que acá también vemos la absorción de zinc, pero acá tenemos ya las dos cirugías, la gastrectomía en manga y el bypass gástrico, con un seguimiento hasta los 2 años. Y acá también podemos observar que se produjo una disminución significativa de la absorción en ambos tipos de cirugía hasta los 2 años de realizada, y tampoco, como sale acá, hubo diferencias por tipo de cirugía. ¿Ya? Y aquí traje un trabajo de otro grupo para que no digan que soy tan autorreferente. Pero lo que pasa es que nosotros somos como pioneros y tiene bastante experiencia el equipo en la parte de absorción y de micronutrientes. Que este se publicó hace un par de años atrás, que va en relación a calcio. Acá se hizo un seguimiento en pacientes sometidos a bypass gástrico preoperatorio hasta el sexto mes postoperatorio. Y acá en este gráfico aparece la fracción de absorción de calcio y podemos ver que disminuyó en forma significativa. Acá están todos los datos y acá están los promedios entre el pre y el postoperatorio al sexto mes. Y acá en estas tablas se puede ver que en el preoperatorio el porcentaje de absorción era un 32,7%, lo que al sexto mes bajó un 6,9%, y por supuesto la disminución fue bastante significativa, se redujo en un 73%. Y volviendo a nuestros estudios, que este también acá es para comparar, que está todavía, ya se envió, está en revisión para ser publicado, que acá también tenemos la absorción de calcio en gastrectomía en manga y en bypass gástrico con un seguimiento 2 años. Y acá se vio el mismo efecto que vimos con los otros 2 micronutrientes que les comentaba. Disminuye en forma significativa y nuevamente no hay diferencia por tipo de cirugía. Por lo tanto, en relación a la evidencia que tenemos hasta ahora por lo menos, disminuye la absorción en forma significativa de los micronutrientes que les comentaba sin haber diferencias entre bypass ni gastrectomía en manga. Eso
como datos preliminares en relación a la absorción. ¿Y qué pasa en el fondo a largo plazo con estos pacientes? Este es un estudio en el cual se siguió a los pacientes hasta 5 años después de un bypass gástrico, más de 400 pacientes, en los cuales la mayoría eran mujeres, con una edad promedio inicial de 41 años, y en el postoperatorio se les dio una suplementación estándar que después, según los exámenes, se iba ajustando. Acá lo que quiero destacar de la tabla es que en general la dosis que aportaban los suplementos oscilaban más o menos entre la mitad de una RDA hasta máximo 4,4, que corresponde a la dosis de hierro que se les daba a las mujeres en edad fértil, ¿ya? Pero si ustedes se fijan, la mayoría en general está entre 0,5, 1, un poquito más, no son dosis tan altas. Y se registró la ingesta de suplementos considerándose adherente, que la persona se tomaba por lo menos 5 veces a la semana su suplemento que era por vía oral y que por lo menos 2 veces al año se colocaba en forma intramuscular vitamina B12. Acá está el porcentaje de adherencia por multivitamínico, calcio, el suplemento de calcio y vitamina D, a las inyecciones de B12, a suplementos de hierro u otros suplementos. Y podemos ver que es algo que también nosotros vemos en la práctica, que en general el primer año son bastante buenos los porcentajes de adherencia, salvo acá en el caso del hierro. Pero a los 5 años después de la cirugía, si bien en este caso no son tan malos, bajan. Y por ejemplo, en el caso del hierro baja bastante la adherencia y en el calcio y vitamina D, más o menos la mitad de los pacientes ya no lo están tomando, o lo están tomando, si uno quiere ver el vaso medio lleno. En este estudio, ¿qué fue lo que se vio en relación a cuando se midieron las vitaminas? Salen detalladas acá. En general, todas subieron, las que están acá destacadas, en forma significativa al 5.º año en relación a antes de la operación. Recordar que estos pacientes habitualmente tienen déficit y que ahora, a pesar de que no era una adherencia 100%, la mayoría estaban con algún u otro suplemento. Pero lo que es bastante importante destacar es que si comparamos a los adherentes versus los no adherentes, o los que ocupaban suplemento versus los que no ocupaban, hay una diferencia significativa, siendo por supuesto mejor el estado en los pacientes que usan suplemento tanto al año de la cirugía, en los que están acá, incluyendo la vitamina D por supuesto y la vitamina B12, como al 5.º año después de la cirugía, que también sigue siendo por supuesto mejor el estado en forma significativa en los usuarios de suplemento versus en los que no están ocupando. Lo malo de este estudio es que no dice cuántos pacientes presentaron deficiencia y lo único que mencionan es que hubo 163 controles de pacientes con concentraciones de vitaminas deficitarias, pero no mencionan si es el mismo paciente o no, entonces no se puede saber exactamente cuántos eran. Y este es otro estudio que se publicó ahora hace poquito, que es de gastrectomía en manga, que también, como les decía inicialmente, uno pensaba que no tendría un impacto muy importante, que de hecho todavía se debate un poco esto de la suplementación. Se evaluaron a 166 pacientes inicialmente, también la mayoría mujeres, también jóvenes en la evaluación inicial, y se controlaron al 2.º y al 5.º año. Ojo que al 5.º año sí cayó a 51 pacientes. Estos pacientes también se les dio suplementos, que aquí también, como les decía, en general las RDA que les daban no eran tanto más altas, eran como valores más o menos alcanzables de realizar. En caso de que tuvieran deficiencia de hierro, se les proporcionaba hierro en forma extraordinaria. Si la vitamina D estaba bajo 30 nanogramos, se les daba una suplementación aparte de vitamina D en dosis alta. Y ellos estaban con vitamina B12 1000 microgramos intramuscular al mes los primeros 6 meses. Y después de 6 meses la suplementación iba a depender según los exámenes que se iban ajustando. Ellos definieron como que tuvieran una buena adherencia si se tomaban también por lo menos 5 de 7 días los suplementos. La adherencia al primer año de la suplementación fue casi un 95%, bastante buena. Bajó un 81% el 2.º año y cayó a la mitad del 5.º año, ¿ya? Que también es más o menos lo que uno ve en los pacientes, a veces peor incluso. ¿Y qué fue lo que vieron ellos? En relación al porcentaje de pacientes con anemia, al año, a los 2 años y a los 5 años fue significativamente menor en relación al preoperatorio, que un 24% de los pacientes tenían anemia, pero recordar que acá estaban con suplementación en mayor o menor grado. Sin embargo, a los 5 años, por lo menos el 4% de los pacientes tenía anemia. El porcentaje de saturación de transferrina bajo el punto de corte también bajó en forma significativa en relación al preoperatorio, que era casi un 79%, pero al 5.º año más de la mitad de los pacientes tenían alterado este indicador. Ferritina
Al año fue significativamente menor el porcentaje de ferritina bajo el punto de corte. Sin embargo, a los 2 años y a los 5 años volvió a ser comparable a la evaluación preoperatoria, que era más o menos un quinto de los pacientes con ferritina baja. La vitamina B12, esta fue bastante más baja en relación al preoperatorio, pero hay que recordar que los pacientes estaban con suplementación por vía intramuscular adhiriendo más o menos. En relación al ácido fólico, a los 2 años se vio un repunte que después a los 5 años no hubo y que por lo tanto fue menor que antes de operarse. Vitamina D, más o menos un tercio de los pacientes lo mantuvo, aunque fue menor que antes de la operación. Recordar que también gracias a la baja de peso disminuye un poco en ese sentido o ayuda a contribuir a mejorar la concentración de vitamina D. Y con la vitamina B1 y B6 se vio como algo más o menos parecido, pero siguen habiendo pacientes que presentan deficiencia. Y aquí lo que quería destacar, que el único que empeoró en relación al preoperatorio fue el cobre, ¿ya? Que también, como que en gastrectomía en manga no decía cobre, ¿será tan importante o no? Antes de la operación el 0,5% de los pacientes tenía déficit, definido como cobre plasmático. Sin embargo, llegó hasta casi un 10% a los 5 años, que por supuesto fue significativamente mayor que el preoperatorio. Por lo menos yo en la práctica clínica he tenido más de un paciente con gastrectomía en manga con concentraciones de cobre y ceruroplasmina bajas, así que se está viendo en estos pacientes por si acaso. Y Selena no hubo mayor problema. Como conclusiones de este trabajo de la gastrectomía en manga, la deficiencia de vitamina D fue la más prevalente, estaba presente más o menos en un tercio de los pacientes, y ojo, alrededor de la mitad de los pacientes tenía alguna deficiencia a pesar de la suplementación. Por lo tanto, lo que ellos recomiendan es que se requiere un seguimiento y una suplementación personalizada en estos pacientes sometidos a gastrectomía en manga. Yo les presenté solamente para no darle más lata, pero precisamente este año publicaron por lo menos otros 2 estudios de seguimiento en gastrectomía en manga a largo plazo que muestran resultados más o menos parecidos. ¿Qué es lo que se recomienda entonces? Que era otra de las preguntas. Muy brevemente, ¿qué es lo que recomendamos nosotros en nuestro país? Las últimas y únicas guías que hay y que las tenemos que actualizar son del año 2004, publicadas el año 2005. Sin embargo, a pesar de que esto se hizo cuando recién estaba partiendo como con más ímpetu la cirugía bariátrica, dentro de las recomendaciones que salen acá, ustedes van a ver que no están en tan discordancia con las recomendaciones más actuales, ¿ya? Que, bueno, asegurar una ingesta mínima de calcio con vitamina D, aunque ahí no se precisaba y no se le da tanta importancia todavía a la vitamina D como ahora, aportar más o menos 65 miligramos de hierro, 1 miligramo de folato, y en los pacientes con bypass gástrico, como no tiene una buena disponibilidad por vía oral la vitamina B12, se recomendaba ocupar la vía intramuscular en forma periódica. Y lo que quería comentar con ustedes con un poquito más de detalle son estas guías que se publicaron ahora este año de la Asociación Americana de Cirugía Bariátrica y Metabólica y que fue una actualización precisamente de la parte de micronutrientes en relación al año 2008. Acá en esta tabla, yo no los quiero aburrir en el fondo con cuánto es la RDA porque no tiene mucho sentido tampoco. Sin embargo, lo que quiero comentarles es que esta es en el fondo la suplementación que se recomienda para prevenir deficiencias, son cuántas RDA debieran estar consumiendo los pacientes, porque eso finalmente es como uno dice, ¿se podrá o no lograr? Más o menos 10 RDA de vitamina B1, de tiamina, es lo que recomienda. Vitamina B12, si es por vía oral, hay que dar entre 145 y 208 veces la RDA, que es bastante alto, ¿ya? Que son 350 a 500 microgramos. Folato, entre 1 a 2 RDA, 2 a 2,5 mujeres en edad fértil, que esto se ve como más realista. Vitamina A, entre 1,7 a 2,4 RDA, vitamina E 1, de hecho, no, por lo menos de lo que yo he visto, no he visto ningún reporte de deficiencia de vitamina E después de cirugía bariátrica. Vitamina K, entre 1 hasta 3,3 recomiendan, sobre todo en cirugías malabsortivas, por supuesto. Y vitamina D, se recomienda 5 veces la RDA, que equivale a 3.000 unidades internacionales. Sin embargo, acá lo que ellos solicitan es que se mantengan por lo menos concentraciones de 25 hidroxivitamina D mayor a 30. O sea, si con 3.000 no me alcanza, tendría que ser más o dar golpes vitamínicos, entre comillas. En relación al calcio, en cirugías entre la gastrectomía en manga, el bypass gástrico, se recomienda entre 1,2 a 1,5 veces la RDA y por supuesto en cirugías malabsortivas dosis aún más altas. Hierro,
entre 1 a 3,3 RDA, zinc entre 1 a 2 y cobre entre 1 a 2. Y estas se ven como más, entre comillas, alcanzables de lograr, entre comillas. Ahora el punto, ¿esto lo podemos lograr con una suplementación? Porque sabemos que con la dieta en general las ingestas con suerte alcanzan a ser una RDA y en algunos casos no alcanzan. Acá hay varios suplementos que están dentro de lo que se ocupan en el mercado. El primero aquí es para ver el aporte de tiamina a estos suplementos. La RDA está señalizada con esta línea azul y lo que nos recomiendan estaría por acá, ¿ya? Si ustedes se fijan, de todos estos suplementos, solamente 2 alcanzarían a cubrir esas necesidades de tiamina. Esa es solo la tiamina. Vitamina B12 por vía oral, esa es la RDA, eso es lo que tendríamos que consumir por vía oral. Claramente los suplementos estándar no nos sirven para satisfacerlo, por lo tanto, si por alguna razón tuviéramos que dejar un suplemento por vía oral, tiene que ser un suplemento aparte, ya que aporte una dosis más alta. Hay algunos pacientes que no les gusta colocarse inyecciones y hay algunos pacientes que han hecho reacciones alérgicas a la inyección y que hay que ocupar suplementos por vía oral, pero tendría que ser una cosa aparte. Si vemos desde el punto de vista de la recomendación intramuscular que dejan de vitamina B12, recomiendan 1000 microgramos, que acá claramente los pasamos con cualquiera de los que están disponibles en el mercado, por eso también nosotros no los ocupamos mensualmente como se recomiendan en las guías. En relación a folato, ahí está la RDA y ahí está la recomendación. También se alcanza solamente con 2 el aporte de folato, de lo que están recomendando. En relación a la vitamina A, lo mismo la RDA y ahí estaría lo que están recomendando, que también en general con la mayoría del suplemento uno se quedaría un poco más corto. La vitamina E, acá como no se ha visto deficiencia se recomienda una RDA, así que ahí la mayoría de los suplementos sirve, con eso no habría mayor problema. La vitamina K, la RDA que coincide más o menos con la recomendación, si ustedes se fijan, hay varios suplementos que no tienen vitamina K por si acaso, que eso a veces uno no lo considera. Ahora, eso también es útil, por ejemplo, en pacientes que están con terapia anticoagulante oral y que uno precisamente no quiere que tenga vitamina K, hay varios que no la tienen. Pero por otro lado, si uno quiere que el paciente la esté recibiendo, hay que tener ojo porque no todos los suplementos la aportan. En relación a la vitamina D que aportan los suplementos estándar, ahí está la RDA que son 600, ninguno alcanza ni siquiera la RDA, de la recomendación que son 3000 estamos bastante lejos también. Ahora, si nos vamos a los suplementos que son de calcio y vitamina D, alcanzamos la RDA con un par de ellos, pero la recomendación tampoco la alcanzaríamos con uno solamente al día, ¿ya? Es bastante más lo que se recomienda. En relación al calcio elemental de los suplementos también, habitualmente la RDA no la vamos a alcanzar porque es alrededor de 1 gramo. Y por supuesto menos la recomendación para paciente bariátrico. Y en relación al aporte de calcio por los suplementos, podemos ver que hay algunos, uno de hecho que sí alcanza a los 1000, que es la RDA, pero ninguno alcanza lo que se recomienda para estos pacientes con una sola dosis al día. En relación al hierro, acá está la RDA, que casi 3 cumplen con ella, pero también la recomendación para pacientes también queda bastante lejos y solamente 2 suplementos de los que yo acá puse cumplirían con lo que se recomienda para estos pacientes posoperados. Con zinc podemos ver también algo parecido, también solamente 1 alcanzaría a aportar lo que recomiendan las guías. Y en relación al cobre, acá también ojo que hay por lo menos un par que no aportan, y la RDA sí la alcanzaríamos a cumplir con por lo menos 4 de los que aparecen acá, y la recomendación es entre 1 a 2 RDA, así que por lo menos 1 la alcanzaríamos, pero con 2 solamente 1 estaría aportando la cantidad que se recomienda. Por lo tanto, ¿se puede lograr en la práctica? Es muy difícil, porque implicaría que el paciente tiene que estar tomando muchas pastillas, o sea, tendría que estar por lo menos con 2 de calcio y vitamina D, entre 1 o 2 multivitamínicos al día. Si el paciente por ABC no quiere o no puede vitamina B12 por vía intramuscular, habría que estar ocupando además 1 por vía oral. Por lo tanto, es poco realista en el fondo lograr que los pacientes tomen esta cantidad de pastillas y que adhieran por supuesto a ello. Así que es muy difícil de lograr en la práctica. Sin embargo,
¿Serán adecuadas las dosis? ¿Las que están recomendando en la guía? ¿Todos los pacientes necesitarán estas dosis tan altas? ¿Dentro de su práctica qué han visto ustedes? No. Ácido fólico, por ejemplo, en nuestra población, probablemente los requerimientos son mucho más bajos. Exactamente, gracias a la fortificación en el fondo de la harina. Y el fierro también depende mucho si es mujer pre o post menopausia, en el hombre es menos probable, o sea, es bastante individual. Exactamente. Claro. El 60% de la población tiene déficit, entonces, claro. No. De las cuatro cosas, digamos que es el fierro, a veces sí, como dice la Vero, el calcio y vitamina D, yo creo que sí, y la B12, pero es difícil encontrar deficiencias de las otras cosas. Sí, ahora también por otro lado hay muchas deficiencias que no medimos. Hay muchas, claro, yo por ejemplo cobre a raíz de algunos estudios que salieron hace ya algunos años, yo lo empecé a medir y uno se encuentra con cobre plasmático bajo. Pero sí, efectivamente, habitualmente uno no alcanza a tener esta necesidad de suplementos en la mayoría de los pacientes. Por lo tanto, finalmente lo importante es que ir adecuándolo paciente a paciente. Oye, sí. Que bueno, en otros países existen suplementos específicos para el paciente bariátrico. Sí. Que eso es como sería lo ideal. Eso sería lo ideal. Son masticables. Claro, que tienen mejor tolerancia o son más fáciles de tolerar que los que hay acá en nuestro país. Y por si acaso se pueden mandar a preparar ahora en la farmacia Sarcobran, se preparan vitamina B12 intranasal. Sí, eso también si uno quisiera en el fondo. Es una bien buena alternativa y 500 microgramos un puff. Y les dura un montón de tiempo, no es caro, y intranasal se usa, la recomendación es un puff semanal, que después evidentemente hay que ajustarlo al nivel del paciente. Exactamente. 500 microgramos es un puff. Una vitamina B12. Sí. Y además no es caro. Además no es caro, no sé cuánto, no me acuerdo cuánto sale, pero no es caro. Como 12.000 pesos mandarlo a preparar por un frasquito que le va a durar hasta. Sí. Yo pregunté y lo que pasa es que el mercado es muy pequeño. Es muy chico. En fondo Chile somos un mercado tan pequeño que no les interesa mucho la verdad. Había eso sí un laboratorio norteamericano. ¿Ya? Que claro, llevan un año y medio en conversaciones con ISP porque le iban a pasar como suplemento alimentario y al final pasó como suplemento farmacéutico. Claro, ellos estaban interesados en venirse. Ya llegaron, ahora van a empezar en un buen macro, van a hacer lanzamientos. Sí. Varias infusion y ahí son, y la grasa de esa línea que son masticables. Sí. Y tienen fierro, vitamínicos. Ahora, sí. Y no tiene. A nosotros nos quedó la idea que no tienen un comprimido donde te compra todo lo No. Pero que hay una cosa que hay que tomar en cuenta, que uno le encantaría que una pastilla uno pudiera meter todas las cosas, pero ahí comienzan a ver las competencias de interacciones para el problema de la absorción. Entonces a mí me encantaría que hubiera un componente que tenga harto hierro, harto zinc, que métale calcio, y cuando uno junta todo, resulta que Sí. las No, finales dicen, pasó por ti, pero aquí no. Bueno, se da eso por un lado en el fondo, que hay una competencia entre varios, pero además si yo doy una dosis muy alta de una vez, el porcentaje de absorción no es muy alto, entonces si yo lo fracciono es más probable que eso ande mejor que dar una megadosis una vez al día también. ¿Ya? Sobre todo en el calcio, que se saturan los transportadores de absorción y hay que fraccionarlo en dos tomas. Sí, exactamente. Oye, una pregunta, ¿y ustedes usan más citrato, se supone? Sí, Pero los pacientes lo toman mucho peor y yo tengo dudas si convendrá no darle los Bueno, no quise ahondar más en la parte de las guías porque si no es muy extenso, pero estas guías finalmente traen una recomendación que hacen un cambio en relación a las previas, porque siempre se había recomendado más el citrato porque de hecho se absorbe mejor en estos pacientes, etcétera, todo. Pero de hecho lo que hemos visto nosotros, nuestros mismos pacientes de proyecto de investigación con carbonato de calcio andan bien y estas últimas guías recomiendan carbonato de calcio, pero hacen la salvedad que sea con las comidas. A diferencia del citrato, que como es independiente del pH, puede ser en el fondo en cualquier momento. Lo que pasa es que volvieron a una evidencia muy antigua, que es del año 85, es decir, Reicher hizo estudio de absorción y comprobó que citrato se absorbe igual que carbonato cuando se usa el carbonato con la comida y que en modelos de clorhídrico.
Claro. Y en ese modelo de clorhídrica, si el carbonato va lejos de la comida, se absorbe pésimo. Claro. Pero cuando va con la comida, es igual, 24% absorción con agua. Por lo tanto, esta gente rescata esos estudios que llevan más de 20 Eso años, sería como lo 30 ideal, pero como en el fondo serían 2 tomas, habría que fraccionarlo igual. Si no, no tendría sentido que la mayor parte de la evidencia en prevención de osteoporosis y de cáncer con vitamina D asociada es con carbonato. Dicen, Sí. ¿qué está pasando? Se absorbe realmente, los adultos mayores también se absorben, pero lo tienen que tomar con las comidas. Exactamente. Y eso habitualmente los pacientes lo hacen, porque si lo toman en ayuno o lejos de Les la comida, cae mal. Sí. Por lo tanto, esa es la razón por la cual el carbonato ha sido tan bueno en los estudios a largo plazo. Exactamente. No siempre está disponible. Es más caro, no siempre está Es más caro, disponible. aporta menor dosis también. Sí. Muy buen dato. Sí. Bueno, en todo caso, finalmente en relación a lo que estábamos conversando, va a depender del paciente, por supuesto, de la edad, género, tolerancia, de la absorción, porque como yo les mostraba, la absorción, por ejemplo, puede bajar 1/3 o la mitad, pero eso es un promedio. Hay personas que van a absorber más y hay personas que van a absorber menos, por supuesto. Importante es la vitamina D, fototipo de piel, latitud en la que vive la persona. Yo tengo pacientes que con 250 unidades de vitamina D tienen 40 nanogramos, que son personas de piel fototipo 1, que trabajan en forma más expuesta al sol, y no se necesita más en esos pacientes, por ejemplo. Y por supuesto la calidad de la alimentación, que es un ítem que nunca tenemos que olvidar. Y algunas reflexiones entonces para terminar, en relación a la evidencia que hay por lo menos hasta el momento. Probablemente la suplementación debiera ser permanente, por supuesto va a depender del paciente, de la intensidad, etcétera, pero por lo que hemos visto por lo menos debiera ser permanente y estar con controles periódicos estos pacientes. Un problema muy importante, sí, como lo comentábamos, es la adherencia, y en relación a las dosis, que fue lo último que estábamos discutiendo, aún falta saber más para saber cuáles serían las mejores para nuestros pacientes. Probablemente, como les decía, no sea necesario llegar a esas dosis tan altas que proponen las guías, sino que estemos en un camino intermedio, pero hay que ir viendo en el fondo paciente a paciente. Y muchas gracias por la atención.